Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarles el día de hoy. Vamos a empezar con nuestras clases de esta semana. Como recordarán, el tema de esta semana es la glucólisis y vamos a empezar a hablar sobre las rutas metabólicas que utiliza nuestra célula para la generación de energía. Y pues la primera de las metas que vamos a tener es pues comprender el metabolismo que tiene la glucosa, que es uno de los principales fuentes de energía que vamos a tener dentro del metabolismo celular. Entonces, recordemos que es importante conocer nuestro metabolismo. Les presento el mapa del metabolismo humano. Ustedes dirán, ah, caray, ¿qué es eso? Pues resulta que todas estas reacciones químicas se llevan a cabo dentro del grupo de reacciones enzimáticas dentro del cuerpo. Aquí lo vamos dividiendo. Ustedes podrán ver acá carbohidratos, lípidos, ADN, proteínas, y cómo es que todas estas vías metabólicas interaccionan entre sí para la generación de energía. Y pues nosotros se las hemos resumido y se las hemos simplificado un poquito aquí, y vamos a encontrar pues básicamente el mapa como un poquito resumido. Lo primero que nosotros vamos a ver es esto, la glucólisis, que tiene que ver con los azúcares simples. Es esta línea roja que ustedes ven acá. Esta pequeña línea, esta pequeña parte del metabolismo va a ser lo que nos va a ayudar a iniciar nuestra ruta metabólica a través de la formación de energía. Pues bien, ¿qué es la glucólisis? Pues es una ruta metabólica, como ustedes ya se dieron cuenta, hay varias rutas, cada una señalada con diferente color, y esa ruta, pues el propósito es la de generación de energía. ¿A través de qué lo va a hacer? A través de la utilización de la glucosa con el propósito de generar esa energía al momento de degradarla. La glucosa, como ustedes recordarán, algo que vimos durante la clase de carbohidratos, es una molécula que está formada por 6 carbonos y su fórmula química es C6H12 o 6. Significa que tiene 6 moléculas de carbono, 6 moléculas de 6 moléculas de oxígeno y 12 de hidrógeno. Y tiene una composición química, pues, como la que ustedes están observando, en la que están estos 6 carbonos formando un anillo más o menos un pentágono, no, perdón, un hexágono, porque son 6 partes las que tiene, 6 caras. Cada vértice de ese hexágono corresponde a un carbono y estos van a estar interaccionando entre sí. Y esa es nuestra glucosa. Pues bien, características propias que tiene la glucólisis como proceso metabólico. Número 1, pues su metabolito, su fuente de energía, su fuente de trabajo o el reactante que va a utilizar para la generación de energía es la glucosa. Su finalización va a depender del tipo de metabolismo. ¿Qué significa eso? Significa que la glucólisis puede ser aerobia y anaerobia. Se entiende eso como en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno. Vamos a ver que la glucólisis la vamos a dividir en 2 fases y estas fases van a tener como característica principal pues que una es con gasto de energía y otra es con beneficio energético. Ahorita vamos a ver. Hay un total de 10 procesos bioquímicos, o sea que son 10 los pasos que se llevan para la degradación total de la glucosa. Y la característica más importante, todas las células pueden realizar este proceso. Tanto la célula animal, vegetal, como también la célula eucariota y procariota son capaces de generar o de realizar este proceso. Por esto, por estas huellas metabólicas, por estas circunstancias y características, es de que en algún momento se ha pensado, o se piensa, o se cree, o como ustedes quieran denominarlo, de que todas las células vienen de un ancestro en común, porque la ruta metabólica básica, esta se podría decir que es la ruta metabólica primigenia, en la cual se inicia la fabricación de energía. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay 2 fases, como ya les había dicho. Una con gasto energético, una en la que yo, o de inversión energética, en la que yo
le voy a meter energía y una con beneficio energético. Vamos a empezar con esta primera fase, que es la fase con gasto energético, donde yo voy a invertir esa energía. Características, pues se va a dividir en 5 pasos y va a gastar 2 moléculas de ATP y vamos a terminar dividiendo en 2 a la molécula de glucosa. Nuestro primer paso va a estar determinada por el cambio de la glucosa. ¿Qué va a suceder? Va a venir una enzima llamada exoquinasa, en la cual vamos a encontrar que la exoquinasa toma a la glucosa y le adiciona, o sea, le suma un grupo fosfato, un grupo fósforo. Ese proceso en el cual yo le agrego fósforo a la glucosa le vamos a llamar fosforilación y la exoquinasa entonces es la encargada de la fosforilación de la glucosa. El resultado va a ser una glucosa unida a una molécula de fosfato en el carbono 6. ¿Qué significa eso? Vengo yo y cuento mis carbonos y resulta que en el carbono número 6 se une esa molécula de fosfato. Que el fosfato me lo va a proporcionar la molécula de ATP. ¿Por qué? Vengo yo, meto el ATP, una molécula de trifosfato de adenosina, y por medio de la exoquinasa le quita un fosfato al ATP y se lo une a la glucosa, mientras que el ATP se queda con solo 2 fósforos y se vuelve un ADP, un adenosín difosfato. Aquí es muy importante un catalizador y es el magnesio, que va a ayudar a acelerar la reacción química, y pues otras moléculas involucradas que tenemos es el ATP porque es el sustrato encargado de brindar ese fósforo a la glucosa. Entonces el primer paso hace la transformación de la glucosa desde glucosa normal a glucosa 6-fosfato. En el segundo paso vamos a encontrar a la glucosa 6-fosfato isomerasa. La isomerasa es un tipo de enzima que lo que va a hacer es cambiar la estructura química, pero no va a cambiar la fórmula. ¿Qué significa eso? Va a seguir con las mismas, si tenía 8 carbonos, va a seguir con 8 carbonos, va a seguir con 14 hidrógenos, va a seguir con 8 oxígenos, pues básicamente lo mismo. Lo único que va a hacer es cambiar, modificar esa forma y le va a alterar la estructura. No le va a cambiar la fórmula química. Eso es una isomerización. Entonces, en este segundo paso se lleva a cabo un proceso de isomerización y lo hace la glucosa 6-fosfato. ¿Qué va a hacer la glucosa 6-fosfato isomerasa? Va a cambiar a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, o sea, le cambia la fórmula química. Aquí no tenemos catalizadores y tampoco tenemos otras moléculas involucradas. Únicamente es el cambio de glucosa a fructosa 6-fosfato. El tercer paso lo va a hacer la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa va a tener como resultado la fosforilación. ¿Qué significa eso? Que le va a adicionar un nuevo grupo fosfato, o sea, un nuevo fósforo a esta molécula. Y entonces ya no va a ser fructosa 6-fosfato, sino que va a ser fructosa 1,6 bifosfato, porque ya ese fosfato extra que le vamos a agregar, se lo vamos a agregar en el carbono 1. Esto tiene que ver mucho con química y entonces espero que hayan recibido alguna inducción sobre, ¿cómo le decimos? Sobre nomenclatura química, aunque la química orgánica es muy diferente a la química inorgánica, pero le decimos bifosfato en este caso porque tiene 2 grupos fosfato unido. ¿Por qué 1,6? 1,6 porque está en el carbono 1 y en el carbono 6. Entonces, en el tercer paso, le unimos un grupo fosfato más a la fructosa, porque ya no es glucosa, ahora era fructosa 6-fosfato y pasa a ser fructosa 1,6 bifosfato. Y aquí volvemos a gastarnos una molécula de energía porque ese fosfato extra también viene de un ATP que lo va a donar y se va a transformar en ADP. En el cuarto paso vamos a tener
una ruptura. Aquí va a venir la aldolasa y va a agarrar a la fructosa 1,6-bifosfato y la va a partir justo a la mitad. Esta es la fructosa 1,6-bifosfato y va a romper el enlace que está entre el carbono 1 y el carbono, perdón, entre el carbono 3 y el carbono 4. Se rompe ese enlace, a ese enlace se le llama condensación aldólica, la ruptura de ese enlace, y se va a generar dos moléculas. La primera molécula es la dihidroacetona fosfato y la segunda molécula es el gliceraldehído 3-fosfato, que van a ser estas moléculas que nosotros vemos acá. Si se dan cuenta, en este cuarto paso hemos roto la molécula en dos partes, pero estas dos partes tienen la característica especial que tienen la misma estructura química, o perdón, la misma composición química, pero diferente estructura. Si se dan cuenta, el carbono 3, en el caso de la dihidroacetona, tiene el enlace, un doble enlace de oxígeno con carbono en el carbono 2, mientras que ese doble enlace se encuentra en el carbono 1, en el caso del gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿qué va a suceder? Tienen la misma estructura química, perdón, la misma composición química, pero no tienen la misma estructura. Seguimos teniendo 6 carbonos. ¿Por qué? Porque resulta que 3 se fueron para la dihidroacetona fosfato y 3 se fueron para el gliceraldehído 3-fosfato. Y el quinto paso va a ser el siguiente. Vamos a transformar esa dihidroacetona fosfato, la vamos a cambiar, le vamos a hacer un proceso de isomerización, la vamos a desarmar y la vamos a volver a armar con la forma del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué es tan importante hacer esta isomerización? Porque para la segunda fase del ciclo de la glucólisis, vamos a encontrar que solo el gliceraldehído 3-fosfato lo podemos utilizar. No podemos utilizar la hidroxiacetona fosfato. ¿Y entonces qué hacemos? Como vemos que son lo mismo, pero diferente, literalmente, lo cambiamos. Volvemos a reordenar las piezas y al reordenar esas piezas transformamos a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí hemos terminado la fase 1. El resumen de la fase 1 nos dice que entramos con una molécula de glucosa, gastamos 2 moléculas de ATP y como resultado final de esta fase 1 vamos a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Porque la dihidroxiacetona fosfato la hemos cambiado a gliceraldehído 3-fosfato. Y una vez cambiado, teniendo nuestras 2 moléculas, pongan atención, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ya podemos ingresar a la segunda fase del ciclo de la glucólisis. Características de esta fase es que también vamos a encontrar 5 pasos, pero aquí ya no vamos a gastar energía, sino vamos a recuperar energía, porque se van a producir 4 moléculas de ATP. Y finalmente, este proceso tiene 2 vías de finalización, una aeróbica, o sea, con dependencia de oxígeno, y la otra anaeróbica, o sea, sin presencia de oxígeno. Debo recordarles que este es un proceso doble. ¿Por qué? Porque en la fase 1 entró una molécula de glucosa, pero salen 2 moléculas de gliceraldehído. Y entonces, aquí tenemos que recordar que estas 2 moléculas pertenecen a la misma glucosa y por lo tanto el proceso se está llevando a cabo 2 veces. Una vez con cada una de las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces entramos al sexto paso de la glucólisis, que es el primer paso de la segunda fase. Y aquí encontramos al gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a unir por medio de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Vamos a unirle al gliceraldehído 3-fosfato, le vamos a unir otra molécula de fósforo. Solo que el fósforo que vamos a ingresar aquí es un fósforo inorgánico, es una molécula que no está unida a otro compuesto. Aquí no es un grupo fosfato el que vamos a unir, sino es un fósforo, una molécula de fósforo. El compuesto químico fósforo es el que vamos a unir. Y aquí vamos a tener como resultado
o como un proceso de una reacción de óxido-reducción. ¿Qué significa eso? Va a entrar una molécula que tiene una carga positiva, que es el NAD, que es una molécula importante dentro de los procesos bioquímicos, dentro de los procesos metabólicos, y esa NAD va a venir y se va a robar una molécula de hidrógeno del gliceraldehído con tal de unirle el fósforo al gliceraldehído. Y entonces el NAD se va a reducir porque de estar una molécula positiva va a pasar a una molécula con carga neutra. Y se va a oxidar el gliceraldehído porque este gliceraldehído va a recibir una carga positiva, o sea, va a aumentar su positividad. Y vamos a tener como resultado que entonces ya no tenemos gliceraldehído 3-fosfato, sino como ahora ya vamos a tener 2 fósforos, vamos a tener un 1,3 bifosfoglicerato y se va a liberar un NADH y una molécula de hidrógeno. Y esas se van a otro proceso metabólico importante. Principalmente la forma reducida del NAD se va a ir a la cadena respiratoria de la membrana mitocondrial para la producción de energía. Aquí, como yo siempre les he dicho, la célula es la mayor recicladora. Todo lo que está perdiendo no es una pérdida total, sino que esta lo va a enviar a otro lugar y la va a aprovechar. Y entonces, ya teniendo el 1,3 bifosfoglicerato, pasamos con la fosfoglicerato quinasa. Y aquí empieza la producción de energía. En el séptimo paso de la glucólisis se produce el primer compuesto energético, el primer ATP. Y entonces venimos y tenemos al 1,3 bifosfoglicerato y el ADP va a venir y por medio de la fosfoglicerato quinasa va a haber una desfosforilación, o sea, le va a quitar un fósforo a el ATP, al fosfoglicerato. Y entonces se va a quedar solo con una molécula de fósforo y se va a formar una molécula de ATP, dando como resultado un 3-fosfoglicerato y una molécula de ATP. Recordemos que como este paso se está llevando doble, o sea, hay 2 moléculas de difosfoglicerato, entonces se van a producir 2 moléculas de ATP. Tenemos en el séptimo paso la primera producción de ATP y vamos a producir 2 moléculas. Una por cada molécula de bifosfoglicerato que está entrando al proceso. Recuérdense que siempre se los estoy diciendo, son doble, es un proceso doble, se está llevando a cabo 2 veces. En el octavo paso, ¿qué pasa en el octavo paso? Va a venir la fosfoglicerato mutasa y va a cambiar el fósforo de la posición 3, lo va a cambiar a la posición 2. Solo va a hacer ese cambio. Va a hacer una isomerización. Y entonces ya no va a ser 3 fosfogliceratos, sino 2 fosfogliceratos. El noveno paso es muy importante porque va a ser pues uno de los últimos pasos, ya solo nos queda el 10º, y en el noveno paso, ¿qué sucede? Hay una producción o viene la enolasa y la enolasa va a generar, va a agarrar al 2-fosfoglicerato, le va a quitar una molécula de agua y entonces se va a transformar en fosfoenolpiruvato. Esa es la función de la enolasa, quitarle una molécula de agua al fosfoglicerato para formar fosfoenolpiruvato. Y nuestro último paso, va a venir la piruvato quinasa y va a agarrar al fosfoenolpiruvato y lo va a desfosforilar, o sea, le va a quitar el fósforo que tiene. ¿Y a quién se lo va a dar? A la molécula del ADP, a un adenosín difosfato. Y entonces ese difosfato, como ya no va a ser 2, sino van a ser 3, se vuelven ATP. De manera que en el 10º paso generamos nuevamente energía por medio de la fabricación de ATP derivado de la pérdida del fósforo desde el fosfoenolpiruvato gracias a la piruvatoquinasa. Y entonces nos queda el producto final del metabolismo de la glucólisis va a ser el piruvato. ¿Cuál es el metabolismo final de la glucólisis? El metabolito final de la glucólisis
el piruvato. Y esta es nuestra molécula. Ahora bien, resumimos nuestra fase 2. Entran dos moléculas de fosfonol, de gliceraldehído 3-fosfato y vamos a generar 4 moléculas de ATP, 2 en el paso 7 y 2 en el paso 10. Y finalmente vamos a terminar sacando 2 moléculas de piruvato, una por cada gliceraldehído 3-fosfato que ingresó al proceso. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Por qué les digo que es dependiente de oxígeno el paso final? Porque si la célula tiene acceso a oxígeno, la glucosa se transforma en piruvato y el piruvato se va a ir a el ciclo de Krebs dentro del resto de procesos metabólicos. Mientras que si no hay oxígeno, la glucosa va a formarse en piruvato, pero este piruvato va a entrar en una reacción de fermentación y se va a transformar en lactato. Y ese lactato es peligroso porque se forma ácido láctico. Jóvenes señoritas que dan ese ejercicio frecuentemente se darán cuenta que el músculo duele después de hacer ejercicios anaeróbicos. ¿Por qué? Porque el ácido láctico se acumula. Cuando nosotros hacemos ejercicio y no hay una adecuada respiración y una adecuada oxigenación, o el ejercicio que estamos realizando es un ejercicio anaeróbico, o sea que no utiliza una demanda alta de oxígeno para la estimulación muscular, se forma lactato. Y ese lactato se transforma en ácido láctico y ese ácido láctico es el responsable de nuestro dolor muscular. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos conviene que nuestro metabolismo sea con oxígeno? Porque al tener un metabolismo con oxígeno, el piruvato se va a volver a aprovechar y se va a ir a otro ciclo metabólico, que es el ciclo de Krebs, y en este vamos a producir 36 moléculas de ATP. Comparados con las 4 producidas en el ciclo de Krebs, es mucho más. Mientras 4 fabricadas en la glucólisis. Mientras que en el caso del metabolismo anaerobio, solo vamos a tener 4 moléculas de ATP. Pero ahora bien, hagamos este gran resumen. Entró una molécula de glucosa y en el primer paso se gastan 2. Se generan 4 moléculas de ATP en todo el proceso y al final salen 2 moléculas de piruvato. Pero hay que hacer nuestra ganancia neta. Las 4 no son ganancia. Recordemos que gastamos 2. Entonces, gasté 2, generé 4, le resto las 2 que me gasté y solamente estoy generando 2 moléculas de ATP reales, utilizables como ventaja o beneficio económico o energético, perdón, de la glucólisis. Entonces, a la célula que solo hace glucólisis no le conviene solo quedarse con esas 2 moléculas, porque esas 2 moléculas las va a volver a utilizar y las va a volver a utilizar, pero se gastan fácilmente. Mientras que con un metabolismo aerobio, o sea, dependiente de oxígeno, va a poder generar hasta 36 más en el ciclo de Krebs. Esta es la ruta. Aquí están los primeros 5 pasos. La glucosa por medio de la hexocinasa se pasa en glucosa 6-fosfato. La fosfoglucosa isomerasa transforma esa glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La fosfofructosinasa va a unir fosfato a la fructosa 6-fosfato y la transformará en fructosa 1,6 bifosfato. La aldolasa va a venir y va a romper esa fructosa en 2 moléculas, que va a ser la hidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Y el último paso es transformar la hidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato para tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Los siguientes pasos van a ser pasos dobles, como ustedes miran ahí, está el por 2 de que son 2 procesos. Entonces, va a venir el gliceraldehído 3-fosfato, se va a transformar en 1,3 bifosfoglicerato gracias a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Ese 1,3 bifosfoglicerato va
en el paso 7 a generar una molécula de ATP por cada una de las moléculas de bifosfoglicerato, de manera que si tenemos 2 moléculas de bifosfoglicerato, generamos 2 moléculas de ATP, gracias a la fosfoglicerato quinasa o sinasa, como lo quieran decir. Todo depende de la traducción. Y se va a transformar en 3-fosfoglicerato, porque ya le quitamos un fósforo. La fosfoglicerato mutasa va a transformar a esta 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato, y la enolasa va a transformar la 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato. Y finalmente, la piruvato sinasa le va a quitar el fósforo al fosfoenolpiruvato y la va a transformar en piruvato, generando nuevamente una molécula de ATP por cada fosfoenolpiruvato que había. Y como habían 2, ya tenemos 2 generaciones de ATP, 2 moléculas de ATP. Y eso es, mis queridos amigos, la glucólisis. Ahora bien, les voy a enseñar que también podemos aprender en formas diferentes. Así que pónganse atención a este RAP. Espérense que mi computadora está más lenta que el gobierno. Pero bueno, pongan atención porque les va a encantar, como a mí me encanta esta canción. Así me aprendí yo este modelo. Rap medicina, rap para la facultad, glucólisis, el R4. Apréndansela. Se te complica aprenderte esta cosa, principal ruta para el metabolismo de la glucosa. Ya sé que estoy con expertos y no novato, y que el producto terminal de esta vía es el piruvato. Glucólisis en toda la célula transcurre en el citosoide. Ella se ocurre, pero ya no te rompa el coco ni pierdas el foco. Un poco de rap medicina pa' que no te vuelvas loco. La glucosa a la célula hace su entrada por fosforilación, ha sido modificada. ¿Y cómo será llamada? Será glucosa 6-fosfato en este paso, así será nombrada. ¿Y cuál es la enzima utilizada? Bueno, va a depender de la célula visitada. Tenemos la glucoquinasa y la exoquinasa en esto, y esta última para todas las células, excepto células betas del páncreas y los hepatocitos, que en este caso a la glucoquinasa necesito. Y en esta reacción, como escucha usted, se consume un ATP y genera ADP. Y la glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato. Y la enzima, la que hizo esto, se llama isomerasa, te lo manifiesto. Esa fructosa 6-fosfato ya verás que en fructosa 1,6-bifosfato se convertirá. Y la fosfofructoquinasa 1 hará que por fosforilación esto a cabo se llevará. Y esto consume otro ATP, genera otro ADP, y para el examen hago un RAP. Y la fructosa 1,6-bifosfato se divide en 2, ¿sí? En 2 triosafosfato, 1 en gliceraldehído 3-fosfato y 2 en dihidroxiacetona-fosfato, reacción que por la aldolasa es catalizada. Glucólisis, lesión cantada jamás olvidada. La dihidroxiacetona viene para continuar en la cadena, hace lo que le conviene. En gliceraldehído 3-fosfato se transforma, se isomeriza para seguir de esta forma. En gliceraldehído 3-fosfato y ya tenemos 2. En gliceraldehído 3-fosfato tenemos 2. Gliceraldehído 3-fosfato ahora tenemos 2. Gliceraldehído 3-fosfato ya son 2. Por ende, a partir de aquí ya aclaro mi gente, son 2 iguales reacciones simultáneamente. Los gliceraldehído 3-fosfato se oxidaron y NADH generaron. A glicerato 1,3-bifosfato pasaron, y fue por la enzima que utilizaron. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, óyelo en el bus, apréndetelo en la casa. El glicerato 1,3-bifosfato ahora es glicerato 3-fosfato, y la enzima es una quinasa. Entra un ADP
y el primer ATP se saca. La fosfoglicerato quinasa lo provocó, cuando el glicerato trifosfato se colocó por la enzima mutasa que tocó y sacó el glicerato 2-fosfato que se destacó. Glicerato 2-fosfato se deshidrata, intervención rata por la enzima enolasa. ¿Qué pasa? Este elemento sale de inmediato y se conoce como fosfoenolpiruvato. En este último hay una enzima clave, la piruvato quinasa tiene la llave. Y algo en el transcurso que me percaté, toda enzima quinasa me produce un ATP. Y hace su entrada el anhelado candidato, este producto terminal que es el piruvato. ¿Y cuál es la ganancia neta según el relato? 2 ATPs, 2 NADH y 2 piruvatos. Nota, pa' que lo pongas en la esquina de la mascota bacán. Se te va a olvidar si no lo anotas. Si el piruvato se oxida, adivina que entra la mitocondria y luego para el ciclo de Krebs. Cambia anaeróbicamente un proceso táctico, fermenta el piruvato y lo convierte en ácido láctico. No te compliques, pues te traje la solución. Página para la izquierda complementado con la canción Rap Medicina. ¿Ya ven? Si ustedes encuentran sus formas de aprender, van a encontrar hasta inspiración para volverse youtubers si quieren. Esta página de Rap Medicina es muy buena. Tiene raps para todo en medicina. Y parte de medicina, pues estudia estos procesos que son las reacciones bioquímicas del cuerpo. Así que, ya saben, a rapear todos ahí. Algo muy importante que decía este rap es que la ganancia neta va a ser precisamente las 2 moléculas de ATP, porque son solamente 2, porque ya nos habíamos gastado 2. Solo recuperamos nuestra inversión. Las formas oxidadas, que son el NADH, ¿sí? Que nos va a servir para enviarlos al ciclo de Krebs. Terminamos entonces, jóvenes, durante esta semana. Y la siguiente semana, pues nos vamos en esa cadenita. Ya vimos a la glucólisis. Ahora nos toca hablar sobre el ciclo de Krebs, que es un ciclo muy importante para medicina, para los que sigan medicina, para los que les guste medicina y complicarse la vida. El ciclo de Krebs es, no les voy a decir que importantísimo, pero hay como una fijación por parte de los médicos para preguntar el ciclo de Krebs. Tal vez porque nos costó mucho aprendérnoslo, pero no sé. A nosotros nos encanta preguntar el ciclo de Krebs. Así que estudienselo. Adelanto, va a haber rap del ciclo de Krebs también. Así que si quieren pueden empezarlo a buscar para aprenderse el ciclo de Krebs desde ya. Y su tarea para esta casa, pues para esta semana en casa va a ser la de realizar el mapa metabólico de la glucólisis, así como las últimas 2 diapositivas que les presentaba. Más o menos así lo pueden hacer. La idea es que tengan el resumen. Pueden hacerlo en forma de reacciones químicas, pueden hacerlo como un mapa conceptual, pueden hacerlo como un mapa mental, pueden hacerlo en forma de tabla, así como lo hice yo. Ustedes pueden hacerlo. Lo que yo quiero es que sepan o que tengan ese gran resumen del proceso metabólico de la glucólisis. Y voy a hacer una salvedad, voy a hacer una excepción. Si alguno de ustedes se avienta el rap, oigan, si alguno de ustedes se avienta el rap y obvio, quiero el video grabado, lo quiero grabado, por supuesto, y quiero que salgan ustedes, que se les vea la boca, para saber que sí son ustedes los que lo están cantando. Si alguien se avienta el rap, le pongo sus 5 puntos y le doy su puntito extra por el esfuerzo. Así que veamos quién se anima de todos a hacer este proceso. Entonces, para la siguiente semana, como les decía, vamos a terminar vamos a seguir con el ciclo de Krebs. También va a haber rap, así que búsquenlo. Rap Medicina. Les voy a dejar el link del rap, del video del rap en Teams para que lo vean, para que se lo empiecen a aprender aquel que se vaya a
animar a hacer esta, no les digo el ridículo, porque es una forma de aprender. Hay muchas formas de aprender. Hay a quien se nos quedó con esta cosa, tal vez porque nos reímos un montón, pero ahora no sabemos el ciclo de Krebs, no sabemos la glucólisis y qué más. Así que, por favor, a todos estén pendientes porque se va a hacer una convocatoria especial para todos ustedes. Y ya tenemos por ahí pensado algo, pero solo para que estén pendientes de sus mensajes. Un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana para poder seguir hablando sobre el ciclo de Krebs. Chao.